Recordemos que el dominio de una función es el conjunto de valores de x admisibles para una función. Por otro lado, el contradominio es el conjunto formado por los valores de y admisibles para la función. Entonces veamos, cuando hablemos del dominio estamos hablando de valores de x admisibles para la función y cuando hablemos del contradominio estamos hablando de valores de y admisibles para una función. Bien, ahora hagamos una distinción entre el contradominio y el rango o bien imagen. En la literatura ustedes van a encontrar rango o imagen, significan exactamente lo mismo. Ahora bien, el rango o imagen se define como el conjunto formado por todos los valores resultantes de y al sustituir cada uno de los elementos del dominio x en la función. Bien, al parecer estas definiciones son un poco confusas, pero eso pasa únicamente al inicio. Después de eso, estas definiciones se les van a hacer sumamente comunes. Para que quede más claro, vamos a ver los siguientes ejemplos. Como primer ejemplo tenemos la siguiente función. Sea f una función que va de d a c, con d definido como el conjunto que contiene los números -1, 0, 1 y 2, y c que es el conjunto que contiene a los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nos piden encontrar el dominio, el contradominio y rango de la función f, dado que f de x es igual a x al cuadrado. Bien, de nuevo, es rango o imagen. Entonces comencemos. Recordemos que el dominio es el conjunto de valores de x admisibles para una función, y como f es una función que va de d a c, es decir, tenemos que un conjunto d va a un conjunto c, aplicándole f una función. Ahora bien, entonces el conjunto D es el conjunto de valores de x admisibles para la función, incluso por eso le puse la letra D. Entonces el dominio es el conjunto D, es decir, el conjunto formado por los números -1, 0, 1 y 2. Vean, por eso le puse la letra D. Entonces, cuando ustedes tengan una función que está escrita en esta forma, el primer conjunto es el dominio. Ahora bien, el contradominio es el conjunto de valores de y admisibles para una función. Entonces aquí vemos que f es una función que va del conjunto D al conjunto C. Entonces el conjunto C es el conjunto de valores de y admisibles para una función. Incluso por eso lo escribí con la letra C. Entonces vamos a escribirlo. Bien, ya tenemos el dominio, el contradominio, ahora nos falta encontrar el rango o la imagen de la función f. Vamos a bajar un poco. Recordemos que el rango o imagen se conforma de los elementos del contradominio, es decir, de los elementos de C, que se obtienen al sustituir los elementos del dominio en la función f de x igual a x cuadrada. Bien, repito, el rango o la imagen se conforma de los elementos del contradominio que se obtienen al sustituir los elementos del dominio en la función f de x. Entonces vamos a ocupar f de x y vamos a sustituir los valores del dominio en esta función. Es decir, vamos a calcular f de -1. Esto es igual a -1 elevado al cuadrado, lo cual nos da como resultado el número 1 positivo. F de 0 nos da 0 elevado al cuadrado, lo cual es 0. F de 1, vean, estamos sustituyendo estos valores de d. F de 1 nos da 1 elevado al cuadrado, que es 1, y finalmente f de 2, que es igual a 2 elevado al cuadrado, lo cual nos da como resultado el número 4. Entonces todos estos números pertenecen a un conjunto. ¿A cuál conjunto? Pues al conjunto que es el rango o la imagen. Bien, en forma de diagrama se tiene lo siguiente. Aquí tenemos al conjunto D. El conjunto D, vamos a escribirlo ahora sus elementos en forma vertical de la siguiente manera. Aquí tenemos al 0, al -1, al 0, al 1 y al 2. Por otra parte, tenemos a los elementos del contradominio. En este caso es 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Ahora bien, al aplicarle la función, aquí ya lo tenemos, nos manda al número 1. Es decir, este número, el -1, va a dar al 1. El 0 va a dar al 0. Ya lo tenemos acá. Ahora bien, el 1 nos va a dar al 1. En este caso, esto, 1 al 1. Ahora bien, al aplicarle la función al número 2, que es un elemento de D, todos estos son elementos de D y todos estos son elementos de C. Entonces, al aplicarle la función al número 2, nos manda al número 4. Y de nuevo, el rango o la imagen es el conjunto formado por todos los valores resultantes de Y. En este caso, el 0, el 1 y 4 son valores resultantes de Y al sustituir cada uno de los elementos del dominio X en la función. Entonces, el rango o imagen se obtiene al sustituir cada uno de estos valores del dominio y vemos a qué valores nos lo manda. Y todos estos valores a los que nos mandó, todo ese conjunto de números es el rango o imagen. En este caso es el 0, es el 1 y es el 4. Entonces vamos a anotarlos. Rango o bien imagen es el conjunto formado por todos los valores resultantes de Y al sustituir cada uno de los elementos del dominio. En este caso es el número 0. Vean, aquí ya tenemos al 0, al número 1. El número 1, vean, hay dos números que nos mandan al número 1, el -1 y el 1. Sin embargo, vean, ponemos únicamente un número 1. No vayamos a poner esto, ¿no? No, esto no. Simplemente se pone una sola vez. Y finalmente el número 4. Y bien, muchas veces esto lo van a encontrar denotado por medio de la letra R o por medio de la letra I. Entonces veamos, ya hemos encontrado el dominio, el contradominio y el rango o la imagen. Entonces, de nuevo, si tenemos una función escrita de esta forma, todo este conjunto, el primer conjunto es el dominio, el segundo conjunto es el contradominio, vean, está súper fácil. Y finalmente, el rango o la imagen simplemente se obtiene al sustituir cada elemento del dominio en la función. Vean, agarramos todos los elementos del dominio y a cada uno de esos elementos se le aplica la función. Y ese conjunto de números que en nuestro caso veamos, que son estos, es el rango o la imagen de la función f. En nuestro caso, f de x igual a x cuadrada. El siguiente ejemplo nos dice lo siguiente. Si f es una función que va de los números reales a los números reales definida como f de x igual al valor absoluto de x, nos pide encontrar el dominio, el contradominio y el rango o imagen de la función f. Bien, recordemos cómo está definida la función valor absoluto. Esta función está definida como f de x igual al valor absoluto de x y es igual a x si x es mayor o igual a 0 y es menos x si x es un número negativo. Ahora bien, como tenemos una función f escrita de esta forma, de los números reales a los números reales, entonces el primer conjunto, cuando está escrita una función de esta forma, es el dominio. Y el segundo conjunto, que es este, es decir, que la función va de este conjunto a este otro conjunto es el contradominio. Recordemos que el dominio de una función es el conjunto de valores de x admisibles para una función y el contradominio es el conjunto de valores de y admisibles para una función. Ahora bien, vemos que el dominio es el conjunto de los números reales y el contradominio también es el conjunto de los números reales. Por otra parte, la función f de x, que es igual al valor absoluto de x, representa la distancia que hay de un punto al origen, y la distancia siempre es mayor o igual a 0. Veamos el siguiente dibujo. En este dibujo
vemos que la distancia que hay del 0 a b se representa por medio del valor absoluto de b. Como b está a la derecha del 0 es un número positivo, es decir, simplemente la distancia sería igual a b. Por otro lado, la distancia que hay del 0 al número a, veamos, como a se encuentra a la izquierda del número 0, es un número negativo. Por lo tanto, la distancia que hay del 0 al número a es el valor absoluto del número a. Si nos ponemos a ver ejemplos numéricos, por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es igual a 3, el valor absoluto de menos 5 es igual a 5 positivo, recordemos, el valor absoluto representa la distancia que hay de un punto al origen. El valor absoluto del número 0, es decir, cuál es la distancia del 0 al 0, es 0, la distancia que hay del origen al 7, simplemente 7, la distancia que hay del origen al número 19 es el número 19. Ahora bien, por otro lado, el rango o imagen es el conjunto de los números reales x mayores o iguales a 0. Es decir, la función, vemos que la función f de x, que es igual al valor absoluto de x, siempre nos da un número mayor o igual a 0. Cualquier número que le metamos a la función, porque de nuevo, la función valor absoluto representa la distancia de un punto al origen y la distancia siempre es mayor o igual a 0. Entonces, cualquier x, cualquier número real que le metamos a la función valor absoluto siempre nos va a dar la distancia que hay de ese punto al origen y la distancia siempre es un número mayor o igual a 0. Entonces tenemos que el rango o la imagen es igual al conjunto de las x mayores o iguales al número 0. O bien lo podemos representar de la siguiente manera. Es el conjunto de los números reales positivos unión el número 0. De nuevo, R más significa todos los números reales positivos, pero también se encuentra el número 0. Entonces, esta sería nuestra solución final. Ahora, viendo la función valor absoluto en forma de diagrama, se obtiene lo siguiente. Como f es una función que va del conjunto de los números reales a los números reales, hacemos este diagrama. Vean, todo este conjunto, el naranja, es el conjunto de los números reales, análogo aquí en la parte derecha. Ahora bien, cualquier x que tomemos acá, porque este es el dominio, cualquier x que tomemos acá al aplicarle la función f de x, que es igual al valor absoluto de x, ¿a dónde nos los manda? Pues nos manda al número que representa la distancia que hay entre ese punto y el origen, y la distancia siempre es un número mayor o igual a 0. Entonces, supongamos que todo este conjunto es el conjunto de los números reales positivos unión el número 0. Entonces, todos estos números que hay acá, al aplicarle la función, nos los va a mandar acá, a toda esta parte. Y toda esta parte, toda esta mitad de este círculo, es el rango o la imagen de la función f.